Entonces, ¿cuál es la otra característica? Bueno, esto es más que todo cuando ya uno quiere estudiar la entomología, por ejemplo, ¿no? En caso de las moscas. Cuando hablamos nosotros de las moscas en general, bueno, tienen la diferencia de todos es por las antenas. Y en base a esto separamos por familias, por géneros, ¿no? En el caso de las antenas de los dípteros, tienen unas características que va dentro de patrones, por ejemplo, filiformes, transicionales y aristadas, ¿no? Tienen una sola línea divididas en segmentos o están aparentemente por secciones, ¿no? Como que estuvieran en crecimiento reciente, por eso se llaman transicionales. O también que tienen doble, por ejemplo, ¿no? Aristadas, tienen una arista, ¿no? Miren, tienen como una especie de unas ramas así. Entonces, de acuerdo a eso, podemos separarlas por géneros, por especies. Solamente eso es en términos generales. Entonces, antenas de las dípteras tienen forma de arista, tienen forma de un estilo, pedicelo y de un escapo. Las divisiones, ¿no? Aristas, pedicelo y un escapo. Son divisiones, en este caso, de las aristadas. Entonces, cuando nosotros hablamos de las antenas, ¿no? Tenemos una antena filiforme, acá tenemos plumosa, ¿no? Dice transicional, como hemos visto, con reducción progresiva como un flagelo, estilada, aristada, un aparato bucal, puede ser perforador, ¿no? Por ejemplo, acá vemos uno de la forma de un mosquito, cómo se alimenta, cómo introduce la probóscide, perfora la piel, ¿no? Perfora la piel y para luego succionar la sangre, ¿no? Y como una esponja, dice, ¿no? Como una esponja acá, que incluso le dirige la parte de la máxila, ¿no? Que dirige a dónde va por perforar o a introducir la probóscide para poder extraer la sangre, ¿no? Los picadores, por ejemplo, una mosca brava, que esto de acá es a veces duro, ¿no? Y que al momento de introducir esto altera al animal porque hace doler, ¿no? Eso lo tiene en el caso los tábanos, ¿no? O las moscas de los cuernos, ¿no? La forma como es que se alimenta, cómo introducen la probóscide para poder sacar la sangre. Su estilete también le dicen. La otra forma de poder conocer y diferenciar conocer a los dípteros es a través de las alas. Como les decía, es para conocer especies. Y las formas de conocer especies, por ejemplo, ustedes ven que tienen acá dos circulitos. Las partes de la Silpidae, por ejemplo, la familia Silpidae, en este caso la mosca de la fruta, Tefritidae, estos dos de abajo son de agricultura, entonces estos son de agricultura, pero también en agricultura hacen lo mismo, el estudio entomológico de las nervaduras de las alas. En el caso de nosotros tenemos lo que son la familia Culicidae y la familia Tabanidae, cómo conocer los géneros, las especies. Ustedes han visto en esas hojitas que les he alcanzado, hay bastantes especies. Y todavía lo que les he puesto son pocas, son bastantes especies. Y cada uno de ellos se diferencia por las características de las nervaduras. Por esto los conocen las especies. Entonces, alguien que quiere especializarse en entomología, por ejemplo, de la familia Culicidae, ¿cuántas especies hay aquí en Abancay? Solamente agarrando a esos mosquitos, ¿no? Y estudiándoles con lupa las alas, ya saben qué especie es. Sería bonito un estudio de alguien de ustedes que haga una tesis, por ejemplo. Qué bonito sería. En Abancay encontramos la familia, por decir, Culicidae, con tales géneros y tales especies. También la familia Tabanidae, con tales géneros y tales especies. Muy bonito. Ya saben ustedes que estos son portadores o vectores de enfermedades. Uno de ellos es el paludismo, ¿cómo se llama? La otra enfermedad que tenemos es la fiebre amarilla, ¿no?
Entonces, ¿cuál es esa metamorfosis de los dípteros? ¿No? En este caso tenemos, bueno, acá en resumido, más adelante vamos a hacer, sí, cómo es, más que todo es por larvas, ¿cierto? Entonces, el ciclo de vida, los huevos, cómo tienen los huevos, muchas veces ellos los llevan los huevos en el abdomen y lo van dejando a medida que van llevándolo de hospedero a hospedero, ¿no? Y de ahí salen las larvas, larva uno, larva 2, larva 3, de ahí sale la pupa y luego el adulto, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, cómo deposita la hembra los huevos y cómo son las fases larvarias, ¿no? Cómo van evolucionando hasta luego llegar a la fase adulta para luego transformarse en pupa, ¿no? Dentro de los dípteros, la fase parásita, por ejemplo, en el caso de los nematoceros, hablando de los zancudos en general, sus huevos los ponen en agua o en zonas fangosas, ¿no? Y ahí las larvas están viviendo. ¿Quiénes son los parásitos? Los adultos, la hembra. Y en el caso de las moscas, no. En el caso de las moscas, el parásito son las larvas. Esa es la diferencia entre nematoceros y los brachiceros, ¿ya? Entonces, cuando vemos las características, tenemos, por ejemplo, los nematoceros y los brachiceros. Dentro de los nematoceros, hablando de los zancudos y las moscas comunes o moscas eh, propiamente dichas, diríamos, ¿no? Entonces tenemos la forma, cómo son, alargados, patas largas, alas delgadas, ¿no? Aparato bucal chupador, ¿no? Tipo sifón, esponjoso, ¿no? ¿No? En este caso, sifón esponjoso y este es sifón o picador chupador. Mire, ¿no? ¿Por qué se dice esponjoso? ¿Por qué? Porque es como una esponja, elimina una sustancia para poder disolver la saliva, disolver en este caso cuando se alimentan por ejemplo, de azúcar, ¿no? Disuelven el azúcar, luego lo succionan como líquido, ¿no? En este caso de las moscas, diferentes. Mire dónde se está alimentando, ¿no? El dedo, ahí está alimentándose de sangre. El ciclo de vida de estos dípteros, miren, tenemos la hembra y el macho. La hembra es más grande y el macho es más pequeño. Normalmente el embrión, dice, ustedes van a encontrar acá que dice embrión, el insta larva uno, por ejemplo, larva uno, larva 2, larva 3, la prepupa y la pupa y el adulto. Entonces, hablando ya en términos de español, esto se llama hemimetábolo. ¿Por qué? Porque es fase de ciclo completo. Todos los dípteros tienen la fase, su ciclo biológico es hemimetábolo, es decir, su ciclo biológico completo. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el huevo, larva uno, larva 2, larva 3, larva 4, la pupa y el adulto. En algunos lo van a encontrar ustedes la prepupa, ¿vale? ¿No? La pupa y el adulto. Entonces, ¿cuántas fases ninfales? Larva uno, larva 2, larva 3, larva 4 y pupa y adulto. Entonces, esto se llama, ¿no? Ciclo biológico completo o ciclo biológico hemimetábolo. ¿Cuánto tiempo dura? Entre 10 y 20 días. Y también varía según la especie, ¿ya? Listo, entonces. Un poquito por qué nos interesa, por qué es importante estudiar los dípteros, ya les he dicho, porque dentro de lo que es en general de los dípteros, hay algunos que actúan como plagas, ¿no? Que son portadores de enfermedades, y hay algunos que son también controladores de plagas, ¿no? En este caso, hablando de la agricultura también. Y también el otro, en el caso de humanos, es porque son vectores y transmiten enfermedades, por ejemplo, la anófeles, el plasmodio, la mosca tsetse o glossina, ¿no? Del tripanosoma, la enfermedad del sueño. Y otros los flebótomos, por ejemplo.